Luego de 33 años de estar al aire, el noticiero CMI apagó sus cámaras y sus luces. El informativo del maestro Yamid Amad dejó un gran legado en varias generaciones de periodistas y los colombianos. Aunque editores, periodistas y camarógrafos trabajaban concentrados en el ambiente de los estudios de CMI, la nostalgia se sintió en cada rincón. Y no era para menos. Anoche fue la última emisión del noticiero CMI, La Noticia. Cada quien a su manera sentía esa cuenta regresiva. Y me voy con una satisfacción muy personal y es haber sido la última presentadora que el jefe sacó al aire. Creo que es algo que nadie me lo quita. Tristeza, pero también mucho ánimo de ver a Yamid aquí en el último día trabajando, ese ejemplo que nos está dando a todos. Es una energía inagotable de renovación. Él todo el tiempo está pensando cómo me voy a renovar, cómo voy a cambiar, qué voy a hacer diferente. Y ya que llegué al punto del mejor, ahora qué me voy a inventar. El 1, 2, 3 se grabó como de costumbre. Le cogió la noche al alcalde Carlos Fernando Galán. En las salas de edición cada reportero le daba forma a su nota contrarreloj, pero guardando ese rigor periodístico que Yamid le imprimió a su informativo desde 1992. Nosotros éramos niños cuando llegamos acá con Juan Roberto Vargas, con Orlando Guerrero, veníamos de la radio, de RCN, y pues aquí entramos como al periodismo de las grandes ligas, de la mano de este maestro que nos ha enseñado absolutamente todo lo que sabemos y que nos enseñó a enamorarnos mucho más y a abrir más la pasión por el periodismo. A las 7 pasadas, Gloria Vecino, la eterna secretaria de Yamid, revisó para imprimir las palabras que su jefe había redactado para el final del noticiero. Eran letras del maestro del periodismo. Ha sido un honor inmenso haber trabajado con él tanto tiempo, porque como le dije algún día, casi que salgo graduada de periodista. Usted es periodista ya para todos nosotros. Sí, porque pues al lado de él es puro, como le dijera esto, enseñanza, ¿no? Luego el llamado fue al consejo de redacción. Yamid citó una frase de Confucio, el pensador chino, que le permitió explicar cuánto ama y disfruta el periodismo y qué ven cada uno de sus reporteros. Haz siempre un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Ustedes han escogido eso, el periodismo. Dijo que el reconocimiento era para ellos, para sus periodistas. En este tiempo servimos con amor, con pasión, con honestidad y con pulcritud. Y agregó que su noticiero construyó país. La dedicación que ustedes y nosotros dedicamos día a día a este oficio de servir, porque ese fue nuestro oficio durante 33 años, el servicio al país, el servicio a la verdad, el servicio a la patria. El set del noticiero fue un estudio de fotografía para el recuerdo, y es que aquí muchos dejaron parte de sus vidas. Que yo empecé aquí como practicante y Yamid vio en mí algo que yo no sabía que tenía, que era la oportunidad de comunicarme con la gente de una manera efectiva. Yo pensé que yo iba a hacer televisión solamente en las prácticas y él me dio la oportunidad, me puso retos y me dijo: usted no sabe nada, usted no tiene ni idea de nada, pero tiene talento y yo le voy a ayudar. Y de esa manera me abrió las puertas de una carrera y me hizo volar como he volado. Carlitos, 22 años al lado de Yamid no son nada fáciles, pero se aprende demasiado. Es una gran escuela. Es muy triste por los periodistas que vienen, porque se cierra esta escuela de periodismo. Como muchas veces pasó, Yamid cambió todo a última hora. Decidió que la emisión debía estar llena, pero de noticias, y adornada con los hechos históricos que se cubrieron. Lo vio todo y lo dirigió todo como siempre. Al final, sus presentadoras le agradecieron a los televidentes por la fidelidad de 3 décadas. Esperamos que sea un hasta luego y que nos reencontremos más pronto que tarde, porque CMI siempre será la noticia. La noticia. Así fue la última emisión de CMI, un noticiero que durante un tercio de siglo escribió y transmitió en reportajes, crónicas y entrevistas parte de la historia contemporánea de Colombia. Gracias, Yamid. Gracias, CMI. CMI, la noticia.
gracias a un maestro y a su inmensa escuela.